Es un gusto saludarles y quisiera iniciar agradeciendo al Senado no solo este espacio, este proceso, que suyo es un signo importante para el proceso que hoy vivimos de sucesión a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en términos de un proceso transparente, en términos de un proceso abierto. Mi reconocimiento a las y los senadores que han decidido abrir a la República este proceso. Muchas gracias. Y también decirlo porque forma es fondo en términos de una normalidad democrática que requiere justamente que las instituciones de la República se relacionen así con sus electores, pero también con las instituciones. Y permítame hoy, 19 de octubre, hacer una seña importante en términos de nuestra historia y del movimiento de los derechos humanos. En un día como hoy, hace 8 años, se encontró sin vida el cuerpo de Digna Ochoa. Y no voy a discutir las causas de su muerte, eso lo dirá la autoridad competente. Lo que sí toca traer a memoria son las causas de su vida. Junto con ella, Norma Corona y muchos otros defensoras y defensores de derechos humanos en todo el país, en los derechos civiles, en los derechos políticos, en los derechos sindicales, han contribuido a construir parte del proceso democrático. En su memoria y la de muchos otros, nos identificamos un movimiento de derechos humanos del que yo formo parte, del que me siento heredero por la lucha de mis padres, de José y Luzma, que me forjaron como parte de la herencia de la búsqueda de la congruencia como norma de vida, y eso es parte de lo que me tiene aquí hoy delante de ustedes. También me parece que es la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos sirve para hacernos una pregunta, y la pregunta es: ¿qué queremos como país en materia de derechos humanos para los próximos 5 años? No se trata solo de elegir a una persona que conduzca una institución, se trata de ir más allá y claramente, con una visión de Estado, tratar de responder a un complejo proceso, a una agenda difícil, a un contexto que nos desafía en la materia de los derechos humanos. Y por eso es que estoy absolutamente convencido de que se hace necesario en este proceso de toma de pulso esta discusión amplia, plena, oportuna. Y vale la pena que nos hagamos también la pregunta de qué ha pasado en los últimos 40 años. Porque hace 40 años hablar de derechos humanos no es lo que hoy es. Hace 40 años se identificaba como transgresor de la ley, y hoy tenemos instituciones cuyo mandato es justamente promover y defender los derechos humanos. Y eso ha pasado esencialmente porque el concepto de los derechos humanos ganó la batalla de las ideas. Es un triunfo ético de la justicia y de la causa de la dignidad. Y ese triunfo ético ha tenido muchos insumos. La causa de los derechos humanos es eso, es la búsqueda progresiva de la justicia, de la dignidad, en muy distintas causas. En nuestro país hay 2 grandes procesos que tenemos que relacionar. Uno primero es cómo en los últimos 35 años nos hemos dado como mexicanos más de 15 instituciones que tutelan derechos específicos. Se ha dado una lenta, constante y paulatina transformación del Estado mexicano con enfoque a derechos. Hemos aprobado, ustedes en su caso, más de 300 leyes a nivel federal y local, y hemos creado más de 490 entidades públicas con independencia de su estatus jurídico. Eso es una reforma del Estado con enfoque de derechos humanos. Y si hacemos la revisión, tenemos entidades que tutelan, por ejemplo, derechos humanos, electorales, acceso a la información y transparencia, contra la discriminación, de defensa de los consumidores, para los usuarios de los servicios médicos, los servicios financieros, de protección del medio ambiente, de los derechos laborales, de los derechos sociales y de los contribuyentes, de las mujeres, de la protección de la infancia, de los adultos mayores, de los jóvenes, de las familias, de las mujeres, de los pueblos e comunidades indígenas, y también ahora estamos trabajando como instituciones con las personas víctimas del racismo. Eso es un profundo rediseño del Estado mexicano. Y eso se pudo hacer no solo al empuje de un movimiento, sino también a la apertura democrática y a los esfuerzos de los partidos políticos que han construido sus consensos, esas leyes y esas instituciones. Eso ha pasado en los últimos 35 años. Pero también México ha tenido un proceso de relación y diálogo internacional que ha realimentado mucho nuestro propio proceso democrático. Se han aprobado en los términos constitucionales más de 160 instrumentos internacionales. 90 de esas convenciones y tratados tienen que ver con derechos específicos, y hoy, de acuerdo a nuestra Constitución, son parte de una ley interna. México ha generado un proceso de liderazgo en la comunidad internacional justamente por la incorporación de todos esos instrumentos. También hay que recuperar los trabajos que se han hecho, por ejemplo, en materia de diagnósticos y programas.
Tenemos el diagnóstico en 2003, tenemos el diagnóstico posterior del Programa Nacional de Derechos Humanos en 2008, el Programa de Derechos Humanos Delito Federal de 2008 y de 2009 en el que yo participé y que la Oficina de las Naciones Unidas ha catalogado como una experiencia inédita. Sí, vivimos ahora un contexto difícil, vivimos un contexto complicado y que por eso justamente en esta decisión, una decisión de Estado, se tiene que tener un diálogo en términos de las capacidades de la institución con esta compleja realidad que nos desafía.